Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde este espacio, desde Onda Jerez Televisión. Y damos gracias a nuestro Señor por el privilegio, considero que tenemos, de poder compartir su palabra a través de esta pantalla. Y bueno, yo en este día quiero contestar a una pregunta, ¿no? Eh, una pregunta y va a ser la siguiente. ¿Somos todos hijos de Dios? Hay personalidades importantes que dicen de que todos los seres humanos, todos somos hijos de Dios. Pero pregunto, ¿qué dice la Biblia al respecto? En relación a esa pregunta, yo quiero contestarla, quiero que la veamos y la vamos a ver con aquello que tiene la última palabra, con aquello que tiene la autoridad. Y evidentemente eso es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si todos somos hijos de Dios. Vamos a ir directamente al principio, porque tenemos que ir al principio, ¿no? Al Génesis. Y precisamente el Génesis en el capítulo 1, versículo 27 y 28 va a decir lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Ya de principio tenemos que ver claramente cómo la palabra en el origen, en el principio, ya no Dios nos está diciendo que el hombre al cual Dios creó es evidentemente una criatura de Dios, es una creación de Dios. Nuestro Dios, Él es el que ha creado al hombre y como claramente también nos va a decir y va a especificar, lo va a crear como varón y hembra. Los creó Dios. Dios crea a un hombre y Dios crea a una mujer. Dios crea dos géneros, varón y hembra. No crea más género. Y al varón y a la hembra, la cual Dios creó, creado, como acabamos de leer, a imagen de Él, ¿qué hace el Señor? Dios los bendice. Y va a seguir diciendo la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya Dios que crea a un hombre, que crea a una mujer, que crea estos dos géneros, Dios les está diciendo que tanto el hombre como la mujer, que deje a su padre, que deje a su madre y que se unan. Y los dos serán una sola carne. Ya la palabra de Dios nos está hablando del matrimonio. El matrimonio constituido, como claramente la palabra nos va a decir, entre un hombre y una mujer, varón y hembra. Es lo que claramente la palabra nos dice. Por lo tanto, comenzar, evidentemente, diciendo de que ya desde el principio, decir que el hombre, la mujer, son criaturas de Dios, creados por Dios. Pero la palabra, cuando hablamos del Hijo de Dios, yo es algo también que quiero comentar, ¿no? Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando también de una persona muy singular, y ese es Jesucristo, nuestro Cristo bendito, que precisamente la semana pasada estuvimos hablando de Él, cómo fue Él, nuestro Señor engendrado por el poder del Espíritu Santo, engendrado por nuestro Dios y que se hizo hombre, pero en el cual, como leíamos, nunca hizo pecado. Él era santo, Él era inmaculado. Solamente nuestro Señor Jesucristo, Él era inmaculado. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, Él, como Hijo de Dios, Él sí puede llamar a nuestro Dios como Padre. Y ahora lo vamos a explicar, ¿no? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, y vamos a coger un pasaje nada más, podríamos coger mucho, pero solamente vamos a coger uno, ¿no? Juan en el capítulo 17, en esa oración modelo, Cristo se va a dirigir a su Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo Cristo se dirige
a nuestro Dios, se dirige a su Padre, pero lo hace con esta confianza completamente. ¿Qué le dice? Padre. Lo llama como Padre. También va a decir, ahora pues, una vez más, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y Cristo, el Hijo de Dios, conociendo la naturaleza del Padre, conociendo a su Padre, le va a decir, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos a tu nombre. Y va a seguir diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Habla de esa unión, esa relación personal que tiene nuestro Dios bendito, que tiene el Padre con su único Hijo, en este caso con Jesucristo. Conociendo nuestro Señor la naturaleza de su Padre, va a decir, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Lo que claramente estamos viendo de que Cristo sí puede llamar con toda la autoridad a nuestro Dios bendito Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es, como vamos a ver ahora, Cristo es el unigénito Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también, versículo 14, nos va a decir lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos está hablando que el verbo de Dios, nuestro Cristo bendito, Dios hecho hombre, se hizo hombre, y vimos su gloria, gloria como de ¿qué? Del unigénito, el único Hijo. Y Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Cristo es el unigénito. En el versículo 18 también nos va a decir lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios Padre nadie le puede dar a conocer. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el seno del Padre, Él nos puede dar a conocer la naturaleza de su Padre, de nuestro Dios bendito. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a tu vida y a mi vida, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. El Evangelio de Juan no para de decir y no para de mostrarnos que el unigénito Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede llamar a Dios Padre. Y hablando de la palabra unigénito, la palabra unigénito, que en griego significa monogenes, unigénito, el único, engendrado, único en su género, significa único, singular, especial, solo, uno, de una especie, la misma raza, la misma naturaleza. Por eso Jesús es el unigénito Hijo de Dios Padre. No hay nadie como Él. Él es el que tiene esos naturaleza completamente igual al Padre, por cuanto nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios hecho hombre. Él es el Verbo hecho carne. La palabra de Dios nos va a hablar también de nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Hebreo, en el capítulo 1, versículo 3, nos va a decir lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y fijaros ahora, hablando de Cristo, que es el heredero de todo, nos va a decir, el cual siendo, ¿el qué? El resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Y tiene que la misma sustancia, la misma naturaleza, los mismos genes, el mismo ADN. Por eso el Señor, nuestro Cristo bendito, en los días de su carne decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo tiene la misma naturaleza. Él es el resplandor de la gloria de nuestro Dios bendito. Él es el unigénito. Y no solamente Cristo se muestra Él como el unigénito de Dios, sino que el propio Padre, nuestro Dios, Él va a llamar a Jesucristo, como ahora vamos a ver en la carta de Hebreo, en el capítulo 1. Fijaros lo que nuestro Dios va a decir de Jesucristo. Va a decir lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. A ningún ángel, a ninguna criatura Dios dijo estas palabras. Solamente el Padre dijo estas palabras de Jesucristo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré tu padre y él me será mi hijo, el unigénito Hijo de Dios. Por eso, en ese monte de la transfiguración, Cristo va a hablar de su propio Hijo diciendo unas palabras importantísimas. En ese monte de la transfiguración va a decir el Padre de la Gloria, señalando a Jesús, señalando a su Hijo. Dice la palabra que mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Fijaros cómo, una vez más, nuestro Dios va a señalar a Cristo y va a decir: este es mi Hijo, pero no un hijo cualquiera, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me gozo, estoy satisfecho de él. Las palabras que salen de nuestro Dios hablando de su Hijo. Por lo tanto, Jesucristo es el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Por eso la palabra nos va a mostrar y dejar claro de que Jesús, Él es el unigénito Hijo de Dios, especial, único en su raza, el Verbo de Dios hecho carne, santo, engendrado por el Espíritu Santo, al cual nuestro Dios se complace decirle: este es mi Hijo amado. Pero volviendo, después de haber dejado claro de que todos somos creados por Dios, varón y hembra, de que el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo, que Él lo muestra y que el Padre lo dice y lo corrobora, evidentemente, hablando de nosotros, hablando de nosotros, que es el hombre de hoy en día, la mujer de hoy en día, que somos creados por Dios, ¿podemos llegar a ser hijos de Dios? Porque somos criaturas, evidentemente. ¿Cómo podemos llegar el hombre de hoy en día a ser hijos de Dios? La Biblia, en el Evangelio de Juan, en el pasaje que antes leíamos, y un pasaje que todos conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16, nos va a decir lo siguiente, que lo leíamos antes. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con un propósito claro: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ama al hombre, a la mujer que Él ha creado como criatura,
Pero Dios quiere que el hombre, la mujer que Dios ha creado, Él quiere de nuevo tenerlo con Él. Él quiere que el hombre que está separado de Dios, porque todos los seres estamos separados de Dios, Dios quiere que, como acabamos de leer, Dios quiere que tu vida y que mi vida tengamos una vida y una vida eterna con el Señor por toda la eternidad. Pero para llegar a ser hijo de Dios, para tener la vida eterna, lo que Dios nos dice que Él ha enviado a su Hijo, pero el que en Él cree, hay que creer, evidentemente, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. El que en Él cree, dice la palabra, tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado, o sea, separado de Dios por toda la eternidad. No va a tener la salvación ni la vida eterna. El Señor, Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios entrega a su unigénito Hijo para que tengamos la salvación y la vida eterna. El Evangelio de Juan también nos va a decir algo importante, un poco afirmando esas palabras. Juan 1.12 nos va a decir lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús, le dio potestad de ser hecho ¿qué? Hijos de Dios. O sea, el hecho de creer en Jesús, eso me da poder, potestad de ser llamado, ¿el qué? Hijos de Dios. Pero la Biblia también nos va a especificar algo importante: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios por la voluntad de Dios, por el amor del Padre. ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer en su nombre, creer en Jesús, creer en el unigénito Hijo de Dios, en aquel que Dios ha enviado, en aquel que Dios ha señalado. Porque antes leíamos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿qué? A él oíd. Y tenemos que oír la voz del Hijo de Dios y tenemos que creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser hechos, ¿qué es? Hijos de Dios. Para ser hechos hijos de Dios, no de la carne, evidentemente, como antes leíamos, ni de voluntad del hombre, de varón, sino por amor de Dios, por la voluntad de nuestro de Dios. Por eso la palabra nos va a decir, ¿no?, que a los que les recibieron, recibir a nuestro Señor, creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra, hay algo que nos va a decir importante. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos va a decir la palabra: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, por creer en el unigénito Hijo de Dios. Yo puedo ser hijo de Dios por la fe, creyendo. El que rehúsa, el que no quiere creer en Jesús, no puede ser llamado hijos de Dios. El Señor, a través de su palabra, Dios siempre le está hablando al hombre para que crea en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, para que esa criatura pueda ser llamado, ser un hecho que un hijo de Dios, un hijo adoptado, hijos espirituales de Dios. Por lo tanto, a los que creen, tenemos que creer. Dios no lo va a decir claramente en su palabra: mira, te pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, creer en Cristo o rehusar de nuestro Señor Jesucristo. Tú decides. Si creemos en Cristo, tenemos la salvación y la vida eterna. Si no queremos creer, nosotros la rechazamos, evidentemente. Rechazamos y no podemos ser llamados hijos de Dios. Lo que el hombre de hoy en día, lo que Dios nos pide a cada hombre, a cada mujer, a cada criatura, es que reconozcamos nuestra condición de pecadores.
Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y limpiará de toda maldad. Pero tenemos que, hay una necesidad importante, arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios, como yo creo que la semana pasada estuvimos hablando, no hay justo ni un uno, no hay ni uno bueno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer que somos hombres pecadores, hombres evidentemente, ¿no? Que tenemos una naturaleza pecadora y que no podemos justificarnos delante de Dios. Por eso la palabra nos va a invitar a decir lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. La necesidad imperante de creer en nuestro corazón de que Dios levantó de entre los muertos al unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que cree con el corazón, creer con nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesús, creer en el que ha enviado, creer que somos pecadores. Y Dios nos dará la salvación y la vida eterna. Creer. Y evidentemente ese creer en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos hemos cometido pecados. Si decimos que no hemos cometido pecado, ponemos a Dios por mentiroso. Pero Dios, evidentemente, sabe y conoce que todos somos pecadores. La palabra nos va a invitar también a aquel que ha creído en el Señor, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, tiene también un cambio de actitud de vida. Tiene que vivir una vida, comenzar a vivir una vida que agrada a nuestro Señor, una vida que andar conforme el Señor nos va a mostrar en su palabra, hacer la voluntad de nuestro Dios, agradar a nuestro Dios. La Biblia nos va a decir algo también importante, ¿no? En el Evangelio, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 nos va a decir lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora que hemos creído en el Señor, ahora que hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, ahora que reconozco que soy pecador y ahora que me arrepiento de mis pecados, puedo ser llamado un hijo de Dios. Pero hay que creer en el Señor. Hay que creer, hay que recibir al Señor en nuestro corazón. Por eso el Señor nos va a decir algo importante en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, dice Jesús, de su interior, como dice la Escritura, correrán ríos, de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aquel que ha hecho estas palabras, aquel que ha creído en el Señor, que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice la palabra? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Cuando creemos en el Señor, Dios nos da su Espíritu. Por eso la palabra nos va a decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquellos que creen en el Señor, Dios le manda su Espíritu, el sello. Y esos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
El que no ha recibido el Espíritu de Dios no puede ser llamado hijo de Dios. El que no cree en Jesús no puede ser llamado hijo de Dios. El que dice que no tiene pecado y que no tiene de qué arrepentirse no puede ser llamado hijos de Dios. Por eso la palabra nos va a decir en esa carta de Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Ese Espíritu Santo que Dios da a todo aquel que cree es un espíritu de adopción, por lo cual decimos: Abba, Padre, papaíto, papaíto. Y eso solamente lo puede decir aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que Dios nos da testimonio en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Hubo un hombre que le va a decir al Señor una pregunta muy importante. Y este es Nicodemo. Yo creo que le conoceréis más de uno, ¿no? Habéis escuchado hablar de él. Dice que respondió Jesús y le dijo, en este caso a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y Nicodemo era un hombre mayor, como ahora veremos. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El Señor le va a decir a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y el Señor le va a decir de que tenía que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo no entendía cómo voy yo a nacer de nuevo siendo un hombre viejo. Pues evidentemente se puede nacer de nuevo. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu de Dios. Recibiendo este espíritu de adopción. Y este espíritu se recibe, como antes estaba comentando, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, reconociendo que soy pecador y arrepentiendo mis pecados, reconociendo que Jesús murió por mí y es el único que me puede dar la salvación y la vida eterna. Una cosa que el Señor le dijo: no te maravilles de que te digo de que es necesario nacer de nuevo. Señor le va a decir: mira, si os he dicho cosas espirituales, o si os digo cosas terrenales y no la comprendéis, cuánto más las cosas espirituales, las cosas de Dios. Por eso el Señor, a todo aquel que ha nacido de nuevo, por eso el Señor a todo aquel que cree en Jesucristo, que es llamado hijo de Dios, que ha sido adoptado hijo de Dios, a aquellos Dios les va a decir lo siguiente. Ahora le va a decir el Señor, Mateo 6, aquellos que creen en el Señor, vosotros pues, a los que creen, porque si no creen en Jesús, si no creen en el Hijo de Dios, ¿para qué vas a orar al Padre? ¿Para qué vas a pedir al Padre? Una vez de que somos hijos de Dios, sí, evidentemente podrás hacer esta oración. Vosotros pues oraréis así: ahora que tienes el Espíritu de Dios, ahora que crees en Jesús, en aquel que Él ha enviado, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, ahora. Dios es tu Padre porque Él te ha adoptado por la sangre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Ahora sí podemos dirigirnos a Dios como Padre. Ahora sí somos hijos de Dios. Ahora sí podemos decir papaíto, papaíto, cuando nos referimos a nuestro Dios bendito. Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras las puede decir cualquiera. Estas palabras las puede decir aquellos que verdaderamente creen en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Que creen en Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que claramente han puesto su confianza en el Señor. El que cree en mí tiene vida y vida eterna. El que no cree o el que rehúsa de creer en el Señor no puede ser llamado hijo de Dios. Lo que hemos visto en este día, primeramente comenzábamos diciendo de que Dios ha creado a todas las personas, varón y hembra los creó. Y que Dios creó al varón y a la hembra, hombre y mujer, y que los dos iban a ser una sola carne, el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre el género masculino y femenino, que el unigénito Hijo de Dios solamente es Cristo, solamente Él, y que Dios Padre reconoce a Jesucristo como su único Hijo, porque fue el único engendrado, y que todos los demás, que somos criaturas, podemos ser hechos hijos de Dios, hijos espirituales, adoptados hijos de Dios, pero ¿cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en Jesucristo en mi corazón, creyendo de que soy un pecador, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarme y darme la vida y la vida eterna. Yo te invito en este día a que recibas a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, y Dios te dará ese espíritu de adopción para que puedas ser llamado un hijo de Dios y para que puedas dirigirte a Dios Padre con esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en mi vida. Espero que este programa haya sido de bendición y haya también aclarado muchos conceptos. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.